Bueno, hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Quiero que me acompañen al libro de Génesis, donde hemos venido siguiendo la historia de los patriarcas. Y quiero compartir con ustedes un par de pasajes que nos pueden entregar alguna lección para cada uno de los que aquí estamos en esta tarde. El primero de ellos es Génesis 47. Génesis 47. Versículo 7, Génesis 47, 7. Dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Capítulo 48. Jacob bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. Dice el versículo 12 del capítulo 48. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Dos instantes en la vida de Jacob. Hemos venido siguiendo la vida de los patriarcas. Aquí estamos frente a Jacob. Jacob, que llega a la tierra de Egipto, lo mandó a buscar su hijo José, que era el segundo después de Faraón, que era el señor de toda la tierra. Lo manda a buscar y Dios le dice a Jacob, anda porque yo voy a estar contigo, no tengas temor de ir. Y Jacob llega a Egipto y José ya tenía preparada la tierra donde iban a vivir su padre Jacob con sus hermanos, y Jacob prepara una reunión con Faraón, lleva a 5 de sus hermanos y lleva también a su padre Jacob. El primer pasaje que leímos, vemos a Jacob en la presencia de Faraón. Lo interesante de estos dos pasajes que leímos es que muestran a un Jacob que ha cambiado radicalmente desde aquel joven que, viendo llegar a Esaú, hambriento después de cazar en el campo, le compra la primogenitura. Y si uno va más atrás, cuando Jacob nació, salió tomado del talón de su hermano mayor. Luego vemos a Jacob cuando en unión con su madre engañan a Isaac ya ciego y logran la bendición. Y logra Jacob la bendición de su padre Isaac, que estaba ciego. Y vemos a Jacob huyendo a tierra de Labán,
de su hermano Esaú porque tenía miedo que lo matara. Vemos a Jacob viviendo allí en la tierra de Labán, engañando y siendo engañado. Pero llegamos al final de los días de Jacob. Cuando se presenta Faraón, Jacob tenía 130 años. Y cuando bendice a Efraín y a Manasés, tenía 147 años. Entre estas dos historias han pasado 17 años. Y nosotros vemos a un Jacob que ha sido moldeado por la mano de Dios. Y de eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, cómo la vida de Jacob, en sus propias palabras, ha tenido un tránsito en donde se ha visto la mano de Dios. Y los intereses iniciales de Jacob hoy día son otros intereses. Cuando engañó a su hermano Esaú, quería la primogenitura, quería tener todas las bendiciones que podía tener un primogénito. Y cuando intenta conseguir, o no intenta, consigue la bendición de su padre Isaac, poniéndose vellón y engañándolo, Isaac bendice a Jacob y le dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Entonces, Jacob, en su edad, hasta antes de llegar acá, lo único que le interesaba era tener las bendiciones de la tierra y ser reconocido por otros. Sin embargo, ante una simple pregunta de Faraón, que fue el primer pasaje que leímos, Jacob da una respuesta que da cuenta de cómo estaba viviendo Jacob su vida. Y es la respuesta que yo quiero compartir con ustedes porque tiene algunos detalles interesantes. Dice en el capítulo 47, versículo 7, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Primera sorpresa. Jacob bendice a Faraón de entrada y de salida. Era alguien que tenía conciencia de lo que Dios le había dado. Era alguien que de alguna manera se había hecho cargo de las bendiciones que había recibido de su padre Abraham, de su padre Isaac, y él era consciente de que Dios lo había llevado hasta ese lugar. Y ahí hay una lección, porque en este caso, al igual que cuando Melquisedec bendice a Abraham, el menor bendice al mayor. Yo sé que no nos podemos guiar por las imágenes que nos presentan de lo que sería una corte de Faraón, pero debe haber sido realmente algo impresionante. Y el anciano Jacob, entrando a la corte de Faraón, lleno de dolores, lleno de las marcas que le había dejado la vida, porque incluso 17 años después, cuando está a punto de morir, él recuerda a su esposa Raquel cómo había muerto. Jacob bendice a Faraón. Entonces Faraón dice que le hace una pregunta muy simple: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Faraón le dice en términos muy simples: ¿cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Se le ha notado en la cara a Faraón los años. El andar cansino debe haber sido notorio en todo el trayecto que tuvo que caminar desde que entró a la corte de Faraón hasta que llegó a los pies de Faraón. Y aquí viene la respuesta sorprendente de Jacob, porque Jacob le dice: los días de los años de mi peregrinación. Primera sorpresa que nos da la respuesta de Jacob, porque Jacob no les dice, o sí les dice los años que tiene, pero antes de eso le dice quién era él en la tierra. Y le dice que él era un peregrino. Y un peregrino es alguien que va de paso. Ese es un peregrino.
En el libro de Hebreos, cuando se habla de los padres de la fe, se habla precisamente de Abraham, de Isaac y de Jacob como extranjeros y peregrinos, como personas ajenas. Esa es la palabra. Un extranjero es alguien que no pertenece a un lugar. Pero además, extranjero y peregrino es alguien que no pertenece a un lugar y que además está de paso. Y Jacob había llegado al final de sus días reconociendo que no había nada que le importara más que saber que estaba de paso. Incluso allí en la tierra de Egipto. Porque cuando Jacob estaba a punto de morir, llama a sus hijos y les pide que lo vayan a enterrar en la tierra de Canaán. Al igual que hizo José. José también antes de morir le pide a sus familiares que cuando salgan de Egipto lleven sus huesos. Y cumplieron con lo que habían pedido. Entonces, tenemos aquí una gran lección que había aprendido Jacob a lo largo de su vida. Él había entendido que era un peregrino, que era alguien que estaba de paso, que lo que había deseado en algún momento de su vida no era lo que le importaba, que las bendiciones de la tierra, que las grosuras de la tierra, que todo lo que podría conseguir engañando a su suegro Labán, poniendo palos blancos y sacando ovejas, aunque él sabía que también Labán lo había engañado, no era lo que le importaba. Ni siquiera le importaba la tierra de Gosén, que era la tierra que destinó José por instrucción de Faraón para que viviera los últimos años de su vida. Lo mejor de la tierra. Faraón le dijo a José: yo quiero que tu familia viva en lo mejor de la tierra. Se lo pudo haber nombrado Jacob a José, a Faraón, le pudo haber dicho: gracias por la tierra que nos diste, porque es una tierra de verdad que nos sirve para criar ganado y para vivir bien. La palabra de Dios dice que Jacob los últimos años de su vida vivió muy bien, disfrutó de lo que José le preparó. Sin embargo, ante una pregunta tan simple, él reconoce en primer lugar que había sido y que era en ese momento un peregrino. Y es algo que nos debería servir a nosotros también para reconocer cómo es que Dios nos ha traído hasta aquí, hasta este día, 21 de abril del año 2026. Y deberíamos reconocer, independiente de los años que tengamos, que somos peregrinos, que estamos de paso, que las cuestiones de este mundo no deberían ser la prioridad en nuestra vida, de que aquellas cosas que son pasajeras, aquellas cosas que son parte de este mundo y que Dios quiere que las disfrutemos y que usemos de ellas, pero son pasajeras. Y Jacob lo reconoce. En segundo lugar, Jacob dice, le da la edad, son 130 años, que es una gran cantidad de años, pero además agrega que han sido pocos y malos. Hay algo que Jacob reconoce que aún teniendo la primogenitura, que aún teniendo lo mejor de la bendición de su padre Isaac, él reconoce que la suma de los años vividos han sido pocos y malos. Como que los años que él vivió no hubiesen tenido mucho sentido. Y posiblemente el mayor recuerdo que tenía Jacob era los momentos en que él deseó morirse. Cuando perdió a su hijo José, engañado por sus otros hermanos, que le dijeron que una bestia o algunas bestias lo habían matado. Cuando creyó perder a Benjamín, cuando creyó perder a Simeón, cuando creyó perder también a Judá, todo eso era algo que le pesaba en su corazón y posiblemente, como lo dice en su momento, todo esto ha venido por mi causa. Jacob reconoce que los mejores años no han sido los que él ha vivido, sino los que han de venir cuando pase la peregrinación. Han sido pocos y malos, y dice que no han llegado a los años de la vida de sus padres. Abraham vivió 175 años
Y Isaac vivió 180 años, bastante más que los que vivió Jacob. Y Jacob le dice a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Parte importante de la convicción que tenía Jacob de su propia peregrinación era lo que había visto en sus padres. ¿Y qué vio en sus padres? Aquí lo dice, en los días de su peregrinación. La convicción que se formó Jacob de su peregrinación, una de las componentes de su convicción fue la convicción que vio en sus padres. Y así lo dice Hebreos el capítulo 11, Hebreos 11, dice, por la fe, versículo 9, por la fe habitó, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como alguien que no era del lugar, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Está hablando de los que están antes, en los versículos anteriores, Abraham, Isaac y Jacob. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aquí también hay una lección para nosotros. ¿Qué es lo que estamos traspasando a las nuevas generaciones respecto de nuestras propias convicciones? Jacob lo vio en sus padres, Abraham, Isaac, y se lo hace saber a Faraón que los días que él tiene, o los años que él tiene, 130, no han llegado a los años de los días de la peregrinación de sus padres. Y el diálogo termina. Jacob bendiciendo de nuevo a Faraón, dice el versículo 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Ese es el primer pasaje que leímos. Y el segundo pasaje que leímos, ya aparentemente estamos en el último año de la vida de Jacob, porque el versículo 29 del capítulo 47 dice, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Son los últimos días. Y estos últimos días, Jacob no solo bendice a Efraín y Manasés, que eran los hijos de José, sino que también bendice a todos sus hijos, como aparece en el capítulo 49. Pero cuando bendice a Efraín y Manasés, dice algo interesante. Versículo 14 del capítulo 48. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, cuando Jacob bendice a José y a sus dos hijos, a los hijos de José, Efraín y Manasés, dice, en primer lugar, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Jacob reconoce en Dios en tres dimensiones distintas. Y antes de bendecir a Efraín y a Manasés y también a José, le da el crédito a Dios de tres maneras distintas. En primer lugar, el Dios de sus antepasados, Abraham e Isaac. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Por tanto, Jacob
en el último suspiro de su vida, reconoce que sus padres caminaron con Dios, como le dijo Jehová a Abraham allí en el capítulo 17, anda delante de mí y sé perfecto. Hubo una línea en la vida de los patriarcas en donde Jacob reconoció, y también creo yo que los hijos de Jacob reconocieron, que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, habían caminado con Dios, habían caminado delante de la presencia de Dios, así como lo hizo Enoc, caminó Enoc con Dios. Y fue evidente en la vida de estos hombres. Y lo primero que dice Jacob cuando bendice a sus nietos es que hay un Dios delante del cual vale la pena caminar. Hay un Dios por el cual vale la pena dejarse guiar, como fue lo que le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En segundo lugar, Jacob dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Cuando Jacob sale de Canaán y empieza a huir hacia la tierra de Labán, allí en el capítulo 28 se le aparece Jehová, cuando Jacob durmió y puso una piedra como almohada, dice que Jehová se le apareció y Jehová le dijo, yo te voy a volver a traer hasta esta tierra y voy a cumplir las promesas que le hice a Abraham cuando lo llamé de Ur de los Caldeos. Y eso Jacob lo reconoce, pero hay algo interesante, porque cuando uno va al original, sin yo saber prácticamente nada de hebreo, el original dice, el Dios que me pastorea desde que yo soy hasta este día. ¿Y por qué es interesante? Porque Jacob era pastor de ovejas. Y Jacob sabía cómo cuidar a las ovejas. Y ese día, el último o los últimos días de su vida, Jacob reconoce que desde que él tiene conciencia, Jehová lo ha pastoreado, Jehová lo ha guiado, Jehová lo ha cuidado, Jehová lo ha mantenido, Jehová ha estado con él. Y esa es una lección también para nuestra vida. Que este día tú y yo podamos reconocer que Dios nos ha pastoreado, que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha guiado, que Dios ha estado con nosotros, el Dios que me pastorea. La traducción nuestra dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y por último, Jacob dice, el ángel que me liberta de todo mal. Y hay tres eventos en la vida de Jacob en donde se le aparece un ángel. El primero en Betel, cuando Jacob va huyendo, allí en el capítulo 28 se le aparece Jehová y le dice, yo te voy a volver a traer, yo cuidaré de ti, dice, lo leo para no equivocarme, Génesis 28. Versículo 13 dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob le hace una promesa allí a Dios y se va a tierra de Labán. Estando en la tierra de Labán, tiene que trabajar 14 años, engañado por su suegro Labán, primero por Lea y después por Raquel, la mujer que amaba. Y estando allí, se le aparece también Jehová en Padán Aram, en el capítulo 31, y le dice, vuelve a Canaán. Y Jacob vuelve a Canaán. Y la última vez, cuando se va a encontrar con Esaú,
con el miedo de que Saúl lo mate. Allí en el capítulo 32 dice que Jacob peleó con Jehová, con el ángel de Jehová, en donde Jacob llamó el lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ese fue el día en que Jacob pasó de ser Jacob a ser Israel, el día que Dios le cambió el nombre. Por eso, con toda propiedad, Jacob puede decir, el ángel que me liberta de todo mal. El Dios de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastorea desde que tengo memoria hasta este día, y el ángel que me libra de todo mal. Dice el texto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No esperemos llegar hasta los últimos días de nuestra vida, que no sabemos cuándo son, para traer a nuestra conciencia cómo Dios ha obrado en nuestra vida, cómo ha sido misericordioso, cómo somos peregrinos. No esperemos llegar a nuestros últimos días para poder decir que somos peregrinos. Y no esperemos llegar a los 147, porque posiblemente no lleguemos, como llegó Jacob, para poder decir, el Dios de mis padres, el Dios que me pastorea y el ángel que me libra de todo mal. Que Dios bendiga su palabra.